Shalom, mis amados hermanos. Vamos a iniciar entonces el tema de esta noche. Vamos a centrarlo en las palabras que Yeshua HaMashiach advirtió. Y él nos advirtió que debíamos estar preparados porque muchos falsos mesías aparecerían y pues desviarían aún a los escogidos. Y como hemos estado viendo, el asunto de los falsos mesías es un tema bastante conocido dentro del judaísmo. Y pues a lo largo de la historia del pueblo judío hay registro de que ha habido más de 50 falsos mesías. Y esto también lo vemos desde la misma Torah. Cuando en Bereshit se habla de la Torre de Babel, donde surgen todas las religiones y desde donde se originan todas las religiones, también es el momento donde se registra en la historia el primer antimesías. Por la primera profecía que hay, que ya vimos, que está en Bereshit 3:15, donde habla que el Mesías sería nacido de mujer. ¿Recuerdan esa profecía que fue, creo que la número 1? Y en Babel pues surgió una historia así parecida, ¿no? Donde aparece la historia de Nimrod, donde aparece la historia de Semiramis y donde aparece la historia de Tamuz. Entonces la historia habla de que murió Nimrod, Semiramis quedó sin hijos, pero luego en su vida de prostitución que vivió en su viudez, ella quedó embarazada y de ese embarazo nace Tamuz. Solo que la historia la embolataron, la historia la ocultaron y pues ella dijo que ese hijo era un hijo de los dioses, que ese hijo era la encarnación de Nimrod, que lo consideraban un dios. Y por lo tanto Tamuz pues es el primer antimesías que hay registrado, por lo menos en la Torá. Y la historia del pueblo judío, como nosotros conocemos, la historia del pueblo de Israel en general, siempre ha estado marcada por periodos de crisis que surgieron y se presentaron estos periodos de crisis como un momento muy fértil, como tierra fértil para el surgimiento de distintos movimientos mesiánicos, entre comillas, mesiánicos de estos falsos mesías. En tiempos de persecución, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de extrema pobreza del pueblo, comunidades completas encontraron refugio en estas promesas mesiánicas, entre comillas, de estos falsos mesías. Y de hecho, los movimientos que levantaron estos falsos mesías, especialmente en esta época moderna, después del año 70, que fue destruido el templo y ya Yehudá también va al exilio, han sucedido repetidamente el surgimiento de estos falsos mesías y han creado sus movimientos, ¿no? A estos movimientos se le conoce como movimientos mesiánicos, pero por eso digo entre comillas, porque eran falsos mesías. Desde el año 70 para acá esto es más repetitivo en la historia del pueblo yehudí. ¿Por qué? Porque estas personas surgían justamente en estos momentos de mucha necesidad del pueblo. Y pues venían a ofrecer liberación, venían a ofrecer esperanzas a las comunidades que ellos mismos armaban y engañaban. Estos aspirantes que han surgido, estos aspirantes al rol del Mashiach o del Mesías, no eran cualquier tipo de personas, eran personas muy carismáticas que prometían afianzar por lo menos la paz, la justicia para Israel y para la humanidad entera. Y de esta manera atraían a diversos sectores del pueblo que necesitaban de una renovada energía espiritual para subsistir en un mundo plagado de animosidad hacia ellos.
Entonces la aparición de todos estos falsos mesías tuvo muchas consecuencias y variadas consecuencias. En ocasiones dio pie al nacimiento de sectas religiosas y en otras simplemente logró un efecto temporal, porque no duraron muchos esos movimientos. Y el fin de estos falsos mesías siempre fue trágico. Sufrían encarcelamiento o sufrían muerte o así hechos violentos. Era de la manera como ellos desaparecían. Y nunca concretaban los resultados de lo que habían prometido. O sea, nunca cumplían, como los malos políticos, nunca cumplían pues todo lo que prometían a sus seguidores. Algunos de estos falsos mesías en la historia judía, los primeros candidatos que se lanzaron como mesías eran militares. Y ellos como militares pues querían romper el yugo de la opresión que estaba viviendo el pueblo yehudí, ¿no? Que estaba viviendo bajo la opresión extranjera de Roma. Y lo que ellos querían pues era librarse de este yugo e introducir una nueva era de justicia y religiosidad. Y este Simón Bar Jocbah, que es muy conocido dentro del pueblo, ese es un falso mesías, jefe militar, él fue quien encabezó la rebelión judía contra Roma en el año 133, 63 años luego de haber sido destruido Jerusalén y el templo. Entonces, todos estos años de opresión, desde la destrucción del templo hasta el año 133, todo este injusto sufrimiento no era para menos, pues el pueblo estaba mal. Interpretaron ellos esto como el momento adecuado para la llegada del día del juicio. O sea, estaban diciendo, bueno, esto como que se va a acabar rapidito, y la creencia pues en un Mesías y la necesidad de un Mesías se convirtió en un factor político de gran importancia en ese tiempo. Entonces, como les decía, no se conoce mucho en el judaísmo con respecto a las ideas religiosas de Simón Bar Jocbah, pero se sabe que quería liberar al pueblo de este yugo y reconquistar otra vez Jerusalén. Y ahí es donde aparece Rabí Akiva, que es un rabino muy importante de Israel, en la historia de Israel. Y Rabí Akiva era la máxima autoridad espiritual de la época y es, imagínense, la máxima autoridad espiritual lo apoya como el Mesías. Rabí Akiva es de los muchos antimesiánicos. Él no creyó en el Mashiach, en Yeshua, pero creyó que Simón Bar Jocbah era el Mashiach. Y ahí es donde está el problema, ¿no? De ser engañados por no conocer las profecías del Tanaj y por no aceptar las profecías del Tanaj. Entonces, este reconocimiento de Rabí Akiva como la máxima autoridad espiritual de Israel, apoyando como el Mesías a Bar Jocbah, propició que cientos de miles de judíos se sumaran al ejército de este antimesías llamando Simón Bar Jocbah. Y todas estas fuerzas, estos ejércitos de Bar Jocbah, que llegaron a ser más de 500,000 personas, un gran ejército, y ellos recuperaron a Jerusalén en el año 132-134. Este ejército de Bar Jocbah, él era considerado el Mashiach, y ahora llega y destruye a semejantes ejércitos romanos, pues eso le daba un estatus mucho más grande. Pero surge Julio Severus, que toma el mando de Roma y vence a los judíos, vence al ejército de este antimesías, de Simón Bar Jocbah, vence a los judíos y mata a Simón Bar Jocbah. Lo decapita. La cabeza de Bar Jocbah fue llevada ante Adriano, el general romano, y se apagaron las esperanzas de la redención que el pueblo pues había puesto en este
falso Mesías llamando Simón Bar Jocba. Siempre han surgido estos falsos Mesías en una época así de crisis de Israel. Estas expectativas de un Mesías también surgieron en Grecia en el siglo V de esta era, en la figura de un antimesías que se llamó Moisés de Creta. Moisés de Creta. ¿Cuál era la intención de Moisés de Creta? Era llevar a los judíos a la tierra de sus antepasados. Recuerden que el templo y Jerusalén pues fue destruido en el año 70 y de ahí pues ha habido estas intenciones del pueblo regresar en el tiempo que no era. Y en este caso Moisés de Creta también tenía esa intención, llevar a los judíos nuevamente a la tierra de sus antepasados. Cruzando el mar Mediterráneo, les prometió dividir las aguas y conducir a sus partidarios hacia Jerusalén. En el día prometido, el día que él prometió que iba a cruzar el mar Mediterráneo abriendo las aguas, el día que él prometió esto, este falso Mesías dirigió a toda la población de Creta en una larga procesión hacia el mar, provocando así la muerte de muchos de sus seguidores. Nunca pasó nada, pues él nunca abrió el mar, nunca pasó nada y ni siquiera lo intentó porque hubiese fracasado. Pero también arrastró muchas almas judías. Los movimientos de estos falsos mesiánicos abundaron en los siglos XI y XII como resultado de las cruzadas. Muchos surgieron en este siglo, XI y XII, pero ninguno fue tan espectacular como uno que se llamó David al-Roy. Él apareció en 1147, durante la Segunda Cruzada, 1147. Originario de Kurdistán, hombre culto, con gran carisma, se declaró a sí mismo el Mesías. Con la promesa del regreso a Jerusalén, intentó convencer a la población judía de Bagdad que se rebelara contra el sultán de Persia. El monarca exigió a los judíos que entregaran al Roy, pues de lo contrario se verían expuestos a una terrible persecución. Existen diversas versiones que pretenden explicar el fin de al-Roy, pero todas coinciden en afirmar que su influencia persistió aún después de su muerte. Es uno de los más fuertes que apareció en la historia, David al-Roy. Esta especulación de ser el Mesías, de buscar ser el Mesías, continuó también durante el siglo XIII. Y en el siglo XIII surge un antimesías que se llamó Abraham ben Samuel Abulafia. Abraham ben Samuel Abulafia, en el año 1240, 1291, nacido en Zaragoza, España. Este hombre fue un hombre de gran cultura, excéntrico y aventurero. En su búsqueda de la verdad espiritual, estudió filosofía, ciencia y medicina, pero ninguna de esas disciplinas satisfacía la misión para la cual se sentía destinado. En sus viajes entre España e Italia, tuvo contacto con la Kabbalah y con la mística judía, que lo llevó a componer lo que llamó una nueva Kabbalah para llegar a la verdad. Paulatinamente fue adquiriendo adeptos y en 1284 escapó a Sicilia, en donde afirmó haberse entrevistado con Dios. Convencido de su misión, Abulafia trató de convertir al judaísmo al Papa Nicolás III. Y solo la muerte intempestiva del pontífice lo salvó de la hoguera. Conocemos la historia más reciente del año 1492,
la expulsión de los judíos de España y de los judíos de Portugal en 1498. Y todo lo que esto conllevó, las terribles condiciones económicas imperantes, propiciaron que el siglo XVI también estuviese lleno de interés por parte de los que querían ser Mesías. Los marranos, ¿saben esta historia? ¿No? Los marranos, los forzados a convertirse al cristianismo, pero que en privado practicaban el judaísmo. Esperaban la llegada del Mashiach, que los liberaría de su miseria y los llevaría nuevamente otra vez a la tierra prometida, en donde podrían vivir como verdaderos Yehudim. Para este tiempo surge otro antimesías llamado David Reubeni. David Reubeni, en el año 1490-1535. Este antimesías que surge para este tiempo, dice la historia que no tenía ningún atractivo físico, pero era un hombre muy intrépido. Todas las inquietudes, todas las ambiciones de llegar a ser Mesías tomaron un giro político con las actividades de Reubeni en 1524. En este año 1524 apareció misteriosamente en Roma para proponerle al Papa Clemente VII una alianza militar entre Alemania y el mundo cristiano para derrotar a los turcos y conquistar a Jerusalén, obteniendo la aprobación del pontífice. Poco después, Reubeni se recuperó sorprendentemente de una grave enfermedad. Las noticias de este hombre extraordinario que realizaba milagros se transmitieron por toda Europa. Reubeni murió encarcelado en la prisión en la Inquisición en España. A raíz de la expulsión judía de España, el Centro de Estudios Místicos se transfirió a Safed bajo el liderazgo de Isaac Luria en 1534. Los cabalistas de Safed opinaban que la actividad política no era esencial ni contribuía a la llegada del Mesías, y que ésta se suscitaría únicamente a través del estudio del misticismo, la reclusión y la vida ascética. Aunque nunca se proclamó Mesías, sus discípulos le atribuían las características milagrosas de un redentor. Isaac Luria, que fue otro antimesías. Luria murió víctima de una epidemia. Sus obras pavimentaron el camino para los movimientos de los que querían lanzarse como Mesías, para otros Mesías posteriores, y su figura fue venerada por miles de seguidores. A la muerte de Luria surge otro llamado Hayim Vital en el año 1542 y 1620. Ofreció consuelo a sus discípulos, convenciéndolos de que había sido designado como sucesor del gran maestro. Vital dirigió a sus estudiantes con mano dura. En 1598 se estableció en Damasco, en donde comenzó su obsesión para crear un grupo de seguidores de él como el Mesías, lo que llevó a reunir material y testimonios que atestiguaban sus cualidades sobrenaturales. Este Hayim Vital representó la Cabalá de Luria en su forma más extrema y fanática, pero tuvo limitada influencia en su autoproclamación como el Mesías. Las terribles consecuencias y persecuciones y matanzas de los judíos en Polonia en la década de 1648 y 1658 otra vez prenden este fuego, este anhelo de los que querían ser Mesías, y se hicieron patentes con fuerza arrolladora en todas las comunidades judías. Se centraron en la persona de Shabtai Zvi en el año 1626-1676. Este que fue otro antimesías, y siguiendo él los preceptos de la Cabalá luriánica,
inició desde su adolescencia una vida de estricto ascetismo. El cambio radical en la vida de Zvi fue su encuentro con Natán Benjamín de Gaza, quien se convirtió en su propagandista más activo. Natán decía poseer el don de discernir los pecados de los hombres, y cuando vio a Shabtai, lo llamó Mesías y lo convenció de que actuara como tal. Con la ayuda de Natán, la fama de este falso Mesías llegó a todos los rincones del mundo, provocando una histeria religiosa entre sus incontables seguidores. Este es uno de los más tremendos de esta era ya casi moderna, 1626-1676. El furor de este, que fue de los más conocidos, terminó rápidamente y en 1665 Shabtai anunció que derrotaría al sultán de Turquía, quien dominaba a Jerusalén, y prometió llevar a todo el pueblo yehudí otra vez al monte de Sión para establecer ahí el reino de Elohim. Al llegar a Adrianápolis, este falso Mesías fue encarcelado por los turcos y, temeroso de la muerte, negó sus pretensiones de ser el Mesías y eligió al final convertirse al Islam. Y vamos a centrarnos ahora en otro que también causa problemas hoy día, especialmente a cualquier creyente en el Mashiach. Y vamos a centrarnos un poco y a tenernos un poco en un personaje que habla el Talmud en Sotá 47. Y aquí el Talmud habla de un tal Jesús Nazareno. A ver, si usted no conoce la historia, pues usted va a creer que es Yeshua, pero estamos hablando de una historia que habla el Talmud del siglo II antes del Mashiach. Lógicamente, este no es Yeshua HaMashiach. Este no es el Mashiach que cumplió todas las profecías. Este no es el Mashiach. Imagínense viendo toda esta historia así de todos estos más prominentes después del año 70. Pues es que prácticamente no había nada en ellos, ¿no? Pero aún así ellos engañaron a mucho pueblo yehudí. En el Talmud, en Sotá 47, habla de un Jesús Nazareno como discípulo de Yoshua ben Parahía o Yoshua ben Parashia y Yehoshua ben Perahía. O sea, se lee de estas maneras. Fue cabeza, fue presidente del Sanedrín en la segunda mitad del siglo II antes del Mashiach. Entonces pongan atención a esto, porque esto se puede ocultar, fácilmente se puede ocultar esta fecha, ¿no? Y si se borra esta fecha, pues a cualquiera embolatan, a cualquiera engañan con este Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno, un discípulo del presidente del Sanedrín en la segunda mitad del siglo II antes del Mashiach. A este Jesús Nazareno del siglo II, discípulo de Yoshua, que era el presidente del Sanedrín. Ustedes saben, el Sanedrín es la máxima autoridad espiritual de Israel. Y este Jesús el Nazareno del siglo II, hago este énfasis porque es necesario hacerlo, del siglo II antes del Mashiach, discípulo de Yoshua, le atrae la dueña de una posada. Adora un ladrillo y practica la hechicería. Este Jesús Nazareno, está hablando de este discípulo, es atraído, se enamora de la dueña de una posada, adora un ladrillo y practica la hechicería, llevando al pueblo judío tras él. Así como todos estos que vimos anteriormente arrastraron tras sí a muchos judíos, este Jesús Nazareno también
En Sanedrín 43, que es otro tratado del Talmud, habla de su muerte, habla de la muerte de este Jesús, que era muy cercano al gobierno, o sea, era un hombre prominente. Su muerte es judía. Muere apedreado antes de Pesaj. Vemos que la cuestión talmudista de este Jesús es compleja y confusa. Lógicamente, no es Yeshua HaMashiach, porque él viene, lógicamente, mucho tiempo después. No es Yeshua HaMashiach, pero esto ha traído mucha confusión. O sea, por no investigar y leer bien este dato. No es Yeshua HaMashiach, con quien el Talmud ha evitado ser hostil, como podría esperarse, y los rabinos más reconocidos han considerado a Yeshua HaMashiach el más grande rabino de Israel. Entonces, este Jesús de Nazaret, del que habla el Talmud, discípulo de Joshua, el presidente del Sanedrín, en la segunda mitad del siglo segundo, no es Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua HaMashiach, contra Yeshua, el Talmud evita ser hostil contra Yeshua, por todos los comentarios que hemos visto de rabinos prominentes que hablaron sobre Yeshua HaMashiach, y los rabinos más reconocidos de Israel han reconocido a Yeshua HaMashiach el más grande rabino de Israel. La persecución al Talmud se inició en 1236, después del Mashiach. Imagínense, no hace mucho. La persecución al Talmud en 1236. Cuando un apóstata judío, Nicolás Donin, envió un memorando al Papa Gregorio IX relatando 35 acusaciones contra el Talmud, alegando que el Talmud poseía blasfemias sobre Jesús y sobre el cristianismo. O sea, estaban confundidos con esto, y este apóstata judío que inició la persecución contra el Talmud en el año 1236, no sabía que el Talmud no estaba hablando de Yeshua HaMashiach. Sin embargo, él saca 35 acusaciones contra el Talmud, alegando que éste poseía blasfemias sobre Jesús y sobre el cristianismo. A ver, esto afectaba lógicamente al catolicismo, esto afectaba por la mala interpretación al cristianismo, pero nosotros sabemos que el Talmud no está hablando de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque en el mismo Talmud hablan del Mashiach. Y hemos visto todos los comentarios que hacen rabinos de Israel con respecto a él. Pero esta persecución del Talmud fue por interpretar mal esta situación de un Jesús Nazaret. Claro, lógicamente parece que fuera el mismo, pero no es, porque existió en otra época totalmente diferente y la historia es totalmente diferente. A ver, pero esta situación produjo algo tremendo, porque la Iglesia Católica se levantó contra los judíos y contra el Talmud. El Talmud fue sometido a innumerables debates, ataques y a ser quemado y a desaparecerlo. Y vino toda la persecución del catolicismo contra los judíos y contra el Talmud, quemando miles y miles de ejemplares. Porque confundieron a este Jesús Nazareno del siglo segundo, que registra el Talmud, con el verdadero Yeshua HaMashiach. Y hoy algunos antimisioneros mal informados y mal intencionados lanzan difamaciones contra Yeshua HaMashiach, confundiéndolo con este Jesús Nazareno del siglo segundo, antes del Mashiach, y llevando a cientos de creyentes en el Mashiach verdadero, quien murió y resucitó por ellos, y esta confusión lleva a miles a negar al Mashiach. Y esto lo estamos viviendo hoy día. Este pecado
se llama Lashon Hara. Este pecado de hablar mal contra un judío, especialmente contra Yeshua, se llama Lashon Hara, lengua diabólica. Lashon Hara pues se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona. Constituye un pecado dentro de la ley judía. Se considera que una expresión es Lashon Hara cuando los argumentos son verdaderos, aunque desconocidos públicamente, y no se persigue intención de reparar una situación negativa. Constituye el mismo pecado independientemente del medio utilizado. O sea, Lashon Hara, sea que usted se lo diga de frente a otra persona cara a cara, que lo diga en una reunión de manera pública. Lashon Hara es considerada aún si usted lo dice por las redes sociales, si usted lo dice por medio de su teléfono o si usted lo dice por correo electrónico. No importa el medio que utilice para difamar de otra persona, así sea hablando la verdad, que es Lashon Hara. Esto es un pecado dentro de la ley judía, dentro de la Torá. Por otro lado, se llama también Otzat Senra, el acto de difamar a otra persona utilizando mentiras, y constituye un pecado más grave que Lashon Hara. Otzat Senra, que ya es difamación. Lashon Hara usted está diciendo la verdad, pero mientras la otra persona no está presente, eso es Lashon Hara. Pero el acto de difamar se llama Otzat Senra, es otra cosa. El acto de difamar a otra persona utilizando mentiras. Y consiste en un pecado más grave que Lashon Hara. Los chismes reciben el nombre de lejilut y están también prohibidos por la Torá. Y cuando se habla mal del Mashiach, pues se está cayendo en todo este pecado. Se está cayendo en esto y esto va contra la Torá. Hablar mal del Mashiach va contra la Torá. Más si usted no está documentado. Como en este caso, si esto se convierte en un pecado gravísimo contra el Mashiach, porque lo están confundiendo con otra persona, lo están confundiendo con otro personaje que no tiene nada que ver, es de otro tiempo, de otra era, de otra época. Tenía ese nombre, Jesús Nazareno. Otra prueba de que este personaje no es el Mashiach verdadero es por el registro que hace el Talmud en estos comentarios sobre el rey Yani o Yanai, Alexander Yaniaus, también conocido como Alexander Yanai, nacido como Jonathan Alexander. Fue el segundo rey hasmoneo de Judea del año 103 al 76 antes del Mashiach. Este rey. Un hijo de Juan Hircano que heredó el trono de su hermano Aristóbulo I y se casó con la viuda de su hermano, la reina Salomé Alejandra. Desde sus conquistas para expandir el reino hasta una sangrienta guerra civil. El reinado de Alejandro se ha generalizado como cruel y opresivo, con un conflicto interminable. Las principales fuentes históricas de la vida de Alejandro son Josefo en Antigüedades de los Judíos y la Guerra Judía. Cuando nosotros utilizamos el Talmud para ver estas fuentes, nosotros no estamos diciendo que el Talmud es inspirado por el Eterno. Por eso hablamos claramente de profecías mesiánicas del Tanaj. Aunque utilizamos todas estas fuentes como el Talmud, no creo y no creemos que el Talmud sea inspirado por el Eterno. Porque son libros de registros de la historia de Israel. Y lo utilizamos como una fuente de muchos comentarios y de comentaristas judíos, porque en eso sí el Talmud es muy rico. Y por eso nosotros leemos todos estos comentarios. Entonces, esta prueba de este rey Yanai se relaciona con este Jesús el Nazareno, pero también si ustedes ven es de otra época. Está hablando de
el año 103 al 76 antes de la venida de el verdadero Mashiach. En el Talmud, en el tratado Sotá 47, dice, los sabios enseñaron, siempre debe ser la mano izquierda más débil la que aleja a otro y la derecha más fuerte la que lo acerca. En otras palabras, incluso cuando un estudiante es rechazado, se le debe dar la oportunidad de regresar. Esto no es como Eliseo, que empujó a Jaycee o a Gehazi con ambas manos, ni como Yehoshua ben Pería, que empujó a Jesús el Nazareno, uno de sus estudiantes, con ambas manos. Esto está en el Talmud, en el tratado de Sotá 47. ¿Y por qué es importante leer estos apartes? Uno, porque aparece ahí el nombre Jesús el Nazareno. Como vimos, no es Yeshua HaMashiach, porque está hablando de un Jesús Nazareno de otra época. Y ese es el problema de los antimesías. Por eso Yeshua nos advirtió, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Y este sí que ha engañado a muchos, y este tiene engañado a mucha gente. Este Jesús el Nazareno, que aparece aquí en el Talmud, ha engañado a muchos y lo usan como una referencia, como vimos, para hablar mal de Yeshua. Lo relacionan con Yeshua y hablamos de que están cayendo en varios pecados por no investigar de quién es que está hablando el Talmud. Entonces aquí vamos a entender la historia. Dice que los sabios enseñaron que siempre debe ser la mano izquierda más débil la que aleja a otra persona y la derecha más fuerte la que lo acerca. En otras palabras, incluso cuando un estudiante es rechazado, se le debe dar la oportunidad de regresar. Esto no es como Eliseo, Elisha, que empujó a su siervo Gehazi con ambas manos, ni como Yehoshua ben Pería, que empujó a Jesús el Nazareno, uno de sus estudiantes, con ambas manos. O sea, el problema es que Jesús Nazareno tuvo problemas con su maestro, Yehoshua, y Yehoshua ben Pería, pues lo echó de su yeshiva y no lo quería recibir otra vez en su yeshiva. Ahora, la Gemara vuelve al incidente en el que Yehoshua ben Pería rechazó a Jesús el Nazareno. Recuerdan que él era el presidente del Sanedrín, era una autoridad espiritual, tenía muchos discípulos. Uno de esos discípulos es este hombre llamado Jesús el Nazareno. Y en la Gemara aparece el resto de la historia, que habla de qué fue lo que pasó, qué problemas fue que tuvieron estos dos, el maestro y este discípulo de él. Y dice que cuando el rey Yanai estaba matando a los sabios, por eso leímos la historia de Yanai, que es de otra época. Cuando este rey estaba matando a los sabios, Simón ben Satag fue escondido por su hermana, la esposa de Yanai, mientras que el rabino Yehoshua ben Pería, el maestro de Jesús Nazareno, fue y huyó a Alejandría de Egipto. Cuando se hizo la paz entre Yanai y los sabios, a los que Yanai perseguía, Simón ben Sata, que era el cuñado, le envió la siguiente carta: de mi parte, Jerusalén, la ciudad santa, a ti, Alejandría de Egipto, mi hermana, mi marido, vive dentro de ti, y yo estoy sentada desolada. El rabino Yehoshua ben Pería dijo: ¿puedo aprender de ello? Que hay paz. ¿Puedo volver? O sea, él entendió el mensaje que le estaban enviando en esta carta. Como era un tiempo difícil de persecución, muchos estaban muriendo en manos de este rey que perseguía a los sabios para matarlos. Y lo que hizo, pues, Yehoshua fue huir y esperó que pasara toda esta guerra contra los sabios.
Y luego le llega esta carta y él entiende que ya hay paz y que puede regresar. Cuando él regresó a Eres Israel, Rabí Yehoshua llegó a cierta posada. El posadero se paró frente a él, honrándolo considerablemente, y en general le concedieron un gran honor. Era un rabino bastante conocido. El rabino Yehoshua ben Peria se sentó y los alabó por toda esa atención que le estaban dando. Y él dijo: qué hermosa es esta posada. Jesús el Nazareno, uno de sus alumnos, le dijo: maestro mío, pero los ojos de la mujer del posadero son estrechos, son hermosos, son terutot. El rabino Yehoshua le dijo: malvado, ¿es esto a lo que te dedicas, mirar a las mujeres? Sacó 400 chofarot y lo excomulgó. Todos los días Jesús se presentaba ante él, pero no aceptaba su deseo de volver. O sea, no quería perdonarlo por este pecado que cometió Jesús Nazareno. Que recuerden que no está hablando de Yeshua, está hablando de otra historia, pero desafortunadamente cuando la gente no lee toda esta historia, pues se confunden y creen que es el mismo. Un día el rabino Yehoshua, el maestro, estaba recitando el Shema cuando Jesús el Nazareno se presentó ante él. Y dice que él tenía la intención de aceptarlo en esta ocasión. Así que le hizo una señal con la mano para que esperara. Pero Jesús el Nazareno pensó que lo estaba rechazando por completo nuevamente. Por lo tanto fue y puso un pie en un ladrillo y lo adoró como un ídolo. El rabino Yehoshua ben Pereya le dijo: regresa de tus pecados. Jesús le dijo: esta es la tradición que recibí de ti. Cualquiera que peque y haga pecar a las masas no tiene la oportunidad de arrepentirse. La Gemara explica cómo hizo que las masas pecaran, porque el maestro dijo: Jesús el Nazareno hizo brujería e incitó a las masas y subvirtió a las masas y causó que el pueblo judío pecara. Por eso al comienzo hablábamos que este hombre es totalmente diferente, porque era un hombre que era lascivioso, que adoró un ladrillo y que practicó la brujería. Esto es lo que dice qué pasó con este hombre. Él buscó el perdón, era un discípulo como cualquier otro, pero su maestro no lo quiso perdonar. La Mishnah enseña que un pregonero sale antes que el condenado. Esto indica que solo ante él, es decir, mientras se le lleva a su ejecución, que si el pregonero sale, pero desde el principio, antes de que el acusado sea condenado, no sale, la Gemara plantea una dificultad. Pero no se enseña en una baraita, en una pequeña porción, en la víspera de la Pascua, colgaron el cadáver de Jesús el Nazareno después de matarlo a pedradas. Entonces, miren cómo fue la muerte de él. Es diferente. En la víspera de Pesaj, Yeshua muere en Pesaj, pero este muere en la víspera de Pesaj. Colgaron el cadáver de Jesús el Nazareno después de matarlo a pedradas. Y un pregonero salió ante él durante 40 días proclamando públicamente: Jesús el Nazareno va a ser apedreado porque practicó la brujería. Era lo que mandaba la Torá. Incitó a la gente a la adoración de ídolos y llevó al pueblo judío por el mal camino. Cualquiera que conozca una razón para absolverlo debe presentarse y enseñarla en su nombre. Y el tribunal no encontró una razón para absolverlo, así que lo apedrearon y colgaron su cadáver para la víspera de Pesaj.
¿Cómo puede entender esta prueba? ¿Era Jesús el Nazareno digno de llevar a cabo una búsqueda de una razón para absolverlo? ¿Era un incitador a la adoración de ídolos? Y el misericordioso afirma con respecto a un incitador a la adoración de ídolos: no perdonaréis ni lo ocultaréis. Devarim 13:9. Pero este Jesús Nazareno era diferente, ya que tenía estrechos lazos con el gobierno y las autoridades gentiles estaban interesadas en su absolución. Por consiguiente, el tribunal le dio todas las oportunidades para que se salvara de la muerte, para que no pudiera afirmar que había sido falsamente condenado. A propósito de este juicio de Jesús el Nazareno, la Guémara cita otra porción donde los sabios enseñan: Jesús el Nazareno tenía 5 discípulos: Matai, Nakai, Netzer, Buni y Toda. Trajeron a Matai para ser juzgado. Matai dijo a los jueces: Matai será ejecutado, pero no está escrito: cuando Matai vendré y me presentaré ante Elohim. Matai afirmó que este verso alude al hecho de que él es justo. Leyeron: si Matai será ejecutado, como está escrito, cuando Matai muera y su nombre perezca. El Salmo 41:6. En el Tratado Sanedrín de El Talmud, los sabios enseñaron que la mano izquierda debe alejar a los pecadores y que la derecha debe acercarlos. Eso enseñan los sabios. O sea que nuestras manos son para eso. Con la izquierda, que es más débil, se aleja a los hombres, y con la derecha, que es más fuerte, se acerca. Para que el pecador no se desespere totalmente de la expiación, un pecador que busca arrepentimiento y perdón. Y ellos dicen que esto es como Eliseo, que no es como Eliseo que apartó a Jesse, pero él lo hizo con las 2 manos y le hizo perder su parte en el mundo por venir, o como Yehoshua ben Peria, que apartó a Jesús el Nazareno con sus 2 manos. ¿Por qué? Porque no lo quiso perdonar, aunque él buscó el perdón, pero su maestro no lo quiso perdonar. ¿Cuál es el incidente entonces que involucra a Yehoshua, el maestro? Dice que cuando el rey Yani estaba matando a los sabios, ¿recuerdan? Y Yehoshua, el maestro, y Jesús, su estudiante, ellos se fueron a Alejandría de Egipto. Huyeron. Claro, la persecución era terrible. Huyeron. Pero cuando hubo paz entre el rey Yani y los sabios, Shimon ben Hatak envió un mensaje a Yehoshua ben Peria informándole que había paz ahora en Jerusalén y que pues él podía regresar nuevamente. Y lógicamente él regresó. Y en el camino de regreso pues es donde encuentra esta posada, donde es tratado con honor. Era conocido, lo tratan con honor a este rabino, a Yehoshua, y él comienza a lavar la posada, ¿no? Por la buena atención, y parece que era un sitio muy cómodo. Pero aquí Jesús, su alumno, él comienza a ver la mujer del posadero y a lavar sus ojos. Le atrajeron sus ojos y pues Yehoshua lo expulsa por esto. Lo trata de malvado y lo echa y no lo recibe nuevamente en su yeshiva. Aunque él se presenta varias veces, pero no lo aceptó. Aunque este Jesús, en la historia que vemos en todos estos comentarios de los rabinos, este Jesús Nazareno, que lo confunden con Yeshua el Mashiach, que no es, pues después de que no es perdonado, decide rebelarse y va y hace un ladrillo, lo adora, y luego también parece que se involucra con la brujería y muere en la festividad de Pesach apedreado, en la víspera de Pesach apedreado. Entonces esta es toda la información, miren, que hay con relación a los falsos mesías, y especialmente con relación a este falso mesías llamado Jesús el Nazareno,
del cual habla el Talmud y tiene mucha información sobre este Jesús el Nazareno, pero es un discípulo de un rabino llamado Yehoshua, que era el presidente del Sanedrín en ese tiempo, en el siglo segundo, en la segunda mitad del siglo segundo. Además, este Jesús dice que era un hombre, o sea, muy bien relacionado con los políticos del tiempo, de tal manera que toda la información que hay pues nos muestra que sencillamente no es Yeshua HaMashiach. Pero hoy muchos lo confunden y lógicamente los antimisioneros comparten esto, diciendo que este es Yeshua y que Yeshua era un brujo y que Yeshua era un idólatra, pero es por estos comentarios, es por esto que encuentra. Sin embargo, es necesario aclarar que no está hablando de Yeshua, porque Yeshua aparece en otra época totalmente diferente. Y por eso es interesante conocer todo lo que dice la literatura judía con relación a este Jesús que puede confundir a mucha gente, ¿no? Puede confundirlo si no entiende y si no analiza, así como estamos viendo esta noche, con relación a este falso Mesías también. Y más por el nombre, ¿no? Más por el nombre, que lógicamente puede traer confusión. Y pues es necesario dentro de este estudio de las profecías mesiánicas del Tanaj entender claramente que el único que cumplió las profecías que el Tanaj declararon de parte del Eterno, pues fue Yeshua HaMashiach. Y el único en la historia que causa confusión en la literatura judía es este, Jesús el Nazareno, que aparece aquí en esta porción del Talmud. Así es que, mis amados hermanos, yo creo que es suficiente por hoy con relación a estos falsos mesías y la aclaración con respecto a este personaje que aparece en el Talmud y en algunas otras fuentes rabínicas, que puede ser confundido y que lo están confundiendo pues con el verdadero, y a muchos los desinforman y los llevan pues al error. Así es que, mis amados hermanos, que el Eterno pues nos dé luz para ahora seguir avanzando en el resto de profecías mesiánicas y también pues ser alertados con toda esta información.
llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Y más allá por el desierto, mirando el resplandor, iremos hacia el mar muerto, cerca de Jericó. Mi simple voz nunca ha logrado, pero hoy clamaré. Jerusalén, si te olvidare, mi diestra perderé. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ברוך אתה אדוני Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.